Hay oraciones que no detienen una subasta. Solo te sostienen mientras escuchas cómo venden lo que tu abuelo sembró con sus manos. Antes de seguir, quiero preguntarte algo, y de verdad quiero leerte en los comentarios. Si un padre firmara la tierra sin decírselo a sus hijos, ¿tú pelearías hasta el final o venderías antes de perderlo todo? En enero, en una granja cerca de Oel Wayne, Iowa, el sobre del banco llegó duro como una tabla por el frío, con el sello rojo pegado en la puerta del granero como si fuera una herida. Walter Renner no lo abrió delante de nadie. Se quedó mirándolo con los guantes puestos, inmóvil, como si el papel pudiera esperar un poco más, como si todavía existiera una forma de volver atrás. Pero aquella carta no traía tiempo. Traía una fecha, una cifra, y una verdad que había pasado demasiados años escondida. La tierra donde crecieron sus hijos ya no estaba segura. Su hijo Daniel todavía creía que estaban peleando contra una mala racha. Su hija Elena todavía creía que la granja seguía limpia, lista para quedarse algún día dentro de la familia. Los dos estaban equivocados. Porque cuando el banco vino por aquellas hectáreas de Iowa, lo más doloroso no fue la deuda. Fue descubrir que la familia ya estaba rota antes de que empezara la subasta. Y cuando todo terminó, Dios no les devolvió la tierra. Pero quizá Dios fue lo único que quedó cuando la tierra se fue. La granja Renner quedaba a 12 millas de Oel Wayne, en una franja de tierra negra donde el viento no pedía permiso y el barro de marzo podía tragarse una camioneta hasta el eje. Eran 180 acres del lugar original, con maíz, soya, un galpón de máquinas, un corral viejo para cerdos y una casa blanca de 2 pisos que ya había sido pintada tantas veces que la madera parecía cansada. Walter Renner tenía 67 años y caminaba como caminan los hombres que han levantado sacos toda la vida. Despacio al empezar, firme después. Su esposa, Ruth, tenía 64, manos pequeñas, espalda cansada y una manera de mirar las cuentas como si todavía pudieran obedecerla. No alzaba la voz casi nunca, pero en esa casa todos sabían cuando Ruth estaba preocupada, porque dejaba de tararear mientras lavaba los platos. Su hijo Daniel se había quedado. Tenía 36 años, la piel marcada por el sol y el invierno, y una lealtad tan vieja que ya parecía hueso. Había aprendido a manejar antes de tener edad para afeitarse, había sembrado al lado de su padre, y en el fondo nunca se imaginó viviendo en otro lugar. Estaba casado con Laura, una mujer buena, paciente, que había aceptado más incertidumbre de la que cualquier esposa debería aceptar. Tenían 2 hijos pequeños, Caleb y Jonah, que todavía corrían por el patio como si la tierra les perteneciera por simple costumbre. Elena, la hija menor, se había ido a Waterloo a trabajar en una clínica. No se fue peleada con nadie. Se fue porque quería otra vida, o al menos quería descubrir si era posible tener una. Pero cada vez que volvía a la granja sentía esa mezcla incómoda de amor y distancia que conocen bien los hijos que se fueron del campo. La casa seguía oliendo a café y grasa de cocina. El granero seguía sonando igual, pero ya no sabía si aquel lugar la esperaba o solo la recordaba. Los Renner no eran una familia de grandes discursos. Rezaban antes de comer. Iban a la iglesia luterana los domingos cuando el clima y el trabajo lo permitían. En la cocina había una Biblia con el lomo vencido, más marcada por funerales y noches difíciles que por costumbre perfecta. Walter no hablaba mucho de Dios. Pero cuando una máquina arrancaba después de dar pelea, o cuando una lluvia llegaba justo a tiempo, bajaba la cabeza apenas un segundo, como si supiera de quién venía el alivio. Y durante muchos años, eso había parecido suficiente. La tierra no los había hecho ricos. Nunca fue ese tipo de granja, pero les había dado nombre, dirección, trabajo, una mesa llena, y algo todavía más peligroso. La sensación de que lo que había resistido tanto tiempo iba a resistir siempre. Ese fue el error que casi todas las familias rurales terminan pagando. Confundir lo heredado con lo seguro. Los problemas no empezaron con la carta del banco. Empezaron años antes, cuando todavía parecía que pedir prestado era una decisión seria, pero razonable. En 1979, un vecino del lado oeste quiso vender 120 acres. Era buena tierra. No perfecta, pero suficiente para pensar en futuro. El banco dijo que era el momento.
Los precios se veían fuertes. La tierra, según ellos, solo iba a subir. Si Daniel pensaba quedarse en la granja, había que crecer. Eso repetían en los pueblos, en las ferias agrícolas, en las oficinas con paneles de madera donde los hombres del banco hablaban de expansión como si hablaran de salvación. Walter no era un apostador. Nunca lo había sido. Pero sí era un padre. Y había una diferencia enorme entre esas dos cosas. Firmó el préstamo por la tierra del oeste. Luego vinieron un secador de grano usado, una línea operativa más amplia, y pequeñas decisiones que en el campo nunca parecen grandes cuando se toman de una en una. El problema es que las deudas rurales no llegan como un disparo. Llegan como agua entrando por una grieta. Un año fue una primavera tan húmeda que la siembra se retrasó. Otro año fue el precio del maíz cayendo justo cuando tocaba renovar maquinaria. Después subieron los intereses. Después se enfermó Ruth y hubo cuentas médicas que no esperaron a que mejorara el mercado. Después Daniel tuvo que elegir entre reparar el tractor principal o pagar alimento. Y así, lo que se había firmado para crecer empezó a usarse para no ahogarse. Daniel sabía que había presión. Claro que la sabía. Veía a su padre mirando los sobres antes de abrirlos. Veía cómo desaparecían las conversaciones en la mesa cuando él entraba. Veía que su madre usaba el mismo abrigo 3 inviernos seguidos y decía que todavía servía. Pero creyó que la deuda estaba en la tierra nueva, en el lote del oeste, en la maquinaria. Nunca imaginó que Walter había vuelto al banco en 1984 y había hecho algo que el padre de Walter juró que nunca debía hacerse. Hipotecó la tierra original. No solo el lote nuevo. No solo el galpón. No solo la operación. También la casa. También el lugar donde sus hijos habían crecido. También el pedazo de tierra que había pasado de una generación a otra como si una firma antigua pudiera protegerlo para siempre. Ruth supo la verdad el día que firmó con él. No gritó. No aprobó. Solo vio la vergüenza en la cara de su marido y entendió que ya no estaban decidiendo entre una opción buena y una mala. Estaban decidiendo que pérdida podía demorarse más. Walter no le dijo nada a Elena porque no quería escuchar que vendieran antes de tiempo. No le dijo toda la verdad a Daniel porque sabía que el muchacho iba a culparse por quedarse. Y así, lo que empezó como una deuda se convirtió en otra cosa. Se convirtió en silencio. Y el silencio, dentro de una familia, casi siempre cobra intereses más altos que cualquier banco. Una semana antes de la reunión final con el banco, Walter salió al galpón después de medianoche. No encendió todas las luces. Solo una bombilla amarilla sobre la mesa de herramientas, suficiente para ver el polvo, el metal y la respiración saliéndole blanca en el aire helado. Se sentó sobre una cubeta volteada, todavía con la chaqueta puesta, y miró el tractor que había dejado a medio reparar. Había pasado la vida creyendo que un hombre arregla lo que puede con las manos, con el trabajo, con la espalda. Pero aquella noche no había llave, ni cadena, ni soldadura que arreglara lo que él había hecho. No le pidió a Dios que multiplicara el dinero. No le pidió un milagro para dejar al banco en ridículo. No le pidió una cosecha imposible. Le pidió algo más pequeño, más triste. Señor, no dejes que mis hijos terminen odiándose por culpa mía. Eso fue todo. Dentro de la casa, Ruth no dormía. Tenía la Biblia abierta en la mesa de la cocina, aunque llevaba 10 minutos sin leer la misma línea. Cuando Walter entró, ella no le preguntó nada. Solo levantó la vista y supo que él había estado hablando con Dios otra vez del mismo modo en que algunos hombres hablan con Dios cuando ya no les queda orgullo suficiente para fingir. Ruth cerró la Biblia y le dijo en voz baja: «Si vamos a perder la tierra, no perdamos también a los muchachos». Walter se quedó parado un momento. Luego asintió. A veces la fe no suena como una respuesta. A veces solo suena como dos personas cansadas diciendo en una cocina oscura lo único que todavía esperan salvar. El banco estaba en Oel Wayne, en un edificio de ladrillo con ventanas altas y una alfombra que siempre olía a oficina cerrada. Walter y Ruth llegaron primero. Daniel llegó 10 minutos después, todavía con barro seco en las botas. Elena vino desde Waterloo porque Ruth, por primera vez en años, le había dicho por teléfono una frase que sonó peor que cualquier explicación. «Necesitas venir. Ya no podemos seguir diciendo que todo está bien».
El hombre del banco se llamaba Scott Heyer. No era cruel en la forma de hablar. Y eso, a veces, resulta peor. Los hombres verdaderamente fríos no necesitan levantar la voz. Scott abrió una carpeta gruesa, acomodó varios documentos y empezó a hablar de la deuda como si estuviera describiendo el clima. El préstamo original por la Tierra del Oeste. La refinanciación de 1984. La línea operativa. La garantía cruzada. El atraso. La renovación denegada. Daniel dejó de escuchar en cuanto oyó esas dos palabras. Garantía cruzada. Le pidió al hombre que repitiera. Scott repitió despacio, señalando el papel con un bolígrafo. La refinanciación no solo había amarrado el lote del oeste y la maquinaria. También había incluido la casa, el granero principal, el galpón de máquinas y los 180 acres originales del hogar de los Renner. Todo estaba bajo la misma nota. Todo respondía por todo. Elena giró la cabeza muy despacio hacia su padre. No preguntó al principio. Solo lo miró. Fue Daniel quien habló primero. Eso no puede ser. La tierra del abuelo no entró en ese préstamo. Scott empujó la copia firmada hacia ellos. Si había entrado. Allí estaba la firma de Walter. Allí estaba la firma de Ruth. Allí estaba la fecha. Allí estaba el momento exacto en que la herencia dejó de ser herencia y pasó a ser garantía. Walter no intentó defenderse. Ya no había una versión mejor que contar. Scott siguió hablando. Si los Renner entregaban una suma importante en 21 días, el banco estudiaría una reestructuración parcial. Si no, procederían con la ejecución y la venta pública de los bienes. La cifra era demasiado alta para una familia como ellos y demasiado baja para conmover a un banco. Daniel preguntó si podían vender solo la tierra del oeste. No alcanzaba. Elena preguntó si podían salvar al menos la casa. No con esa estructura de deuda. Ruth preguntó si había más tiempo. Scott la miró con una tristeza profesional que no servía de nada. No mucho. El golpe real no fue la cifra. Fue el silencio que cayó después. Porque en esa oficina todos entendieron la misma cosa al mismo tiempo. La granja ya no estaba en peligro. La granja ya estaba entregada. Solo faltaba que el resto de la familia se enterara. La pelea empezó en la cocina antes de que se quitara el frío de los abrigos. Elena fue la primera en hablar, pero no gritó. Y eso fue peor. La rabia tranquila casi siempre llega desde más profundo. ¿Desde cuándo? Walter no respondió. Ruth cerró los ojos un segundo. Desde el 84, dijo ella. Elena soltó una risa breve, rota, incrédula. Desde el 84, y nadie me dijo nada, o pensaban decirme el día que remataran la casa. Daniel levantó la voz entonces. No me metas a mí en eso. Yo no sabía lo de la casa. Elena se volvió hacia él con lágrimas que todavía no caían. Pero si sabías que estaban enterrados en deuda. Y te quedaste igual. Claro que te quedaste. Porque siempre fue tuya la granja. ¿No? Siempre fue tuya aunque a mí me dijeran que algún día todo sería parejo. Daniel dio un paso hacia adelante. Si me quedé fue para trabajar, no para robarte nada. ¿Trabajar? Daniel. Papá hipotecó la tierra del abuelo para sostener una operación que ya se estaba cayendo. ¿Y tú quieres que yo crea que esto no fue para que tú siguieras jugando a ser el hijo que se quedó? Laura, que casi nunca se metía cuando Walter y Daniel discutían, habló desde la puerta. Nadie aquí está jugando a nada. Tenía la voz cansada. No rabiosa. Cansada. Llevamos años tapando huecos. A veces con dinero, a veces con silencio, a veces con mentiras bonitas. Y lo único que hemos ganado es llegar a este día. Daniela miró como si ella también acabara de cruzar una línea. Laura no bajó los ojos. Yo también tengo hijos, Daniel. Y no sé cómo pedirles que sigan atados a una tierra que ya se comió a tu padre. Walter se sentó despacio en la silla de la cabecera. Parecía más viejo que por la mañana. Más pequeño. Como si la verdad le hubiera quitado volumen al cuerpo. Yo no lo hice por preferirte a ti, le dijo a Elena sin mirarla. Lo hice porque pensé que si vendíamos entonces, perdíamos el trabajo de toda la vida. Y pensé que si aguantábamos un poco más, salíamos. ¿Y cuándo pensabas decirlo? Preguntó Elena. Walter tragó saliva. No lo sé. Y esa fue la respuesta que terminó de romperlos. No el banco. No la tasa.
No la nota. Ese no lo sé. Porque significaba que su plan no había sido salvar a la familia. Su plan había sido seguir callando mientras pudiera. Los siguientes días fueron de una actividad triste, de esa clase de movimiento que parece lucha pero en el fondo ya sabe que llega tarde. Daniel vendió la cosechadora más nueva. Vendió el remolque de grano. Vendió 17 cerdas madres y un tanque de combustible que llevaba años queriendo conservar. Cada venta dolía por dos lados, por lo que entraba y por lo poco que entraba. En tiempos normales, algunas de esas cosas habrían valido mucho más. Pero no eran tiempos normales. Cuando una región entera está apretada, hasta el hierro pierde dignidad. Laura tomó más turnos en la residencia de ancianos de la carretera. Volvía de noche con olor a desinfectante y cansancio. Dejaba el sobre la mesa y no preguntaba cuánto faltaba. Ya sabía la respuesta. Faltaba demasiado. Elena vació un certificado pequeño de ahorro que guardaba para la entrada de una casa en Waterloo. Se lo puso a Walter enfrente, en la misma mesa donde años atrás nadie había querido decir la verdad. «Esto no arregla nada», dijo ella. «Pero no quiero que después digas que no estuve». Walter no tocó el dinero al principio. Solo miró a su hija como se mira algo que uno no merece recibir. En la iglesia, el pastor no hizo campaña ni espectáculo. Solo dejó que la noticia corriera. Durante 2 domingos, empezaron a aparecer sobres discretos, bolsas de comida, una mujer que llevó sopa, un hombre que preguntó si Daniel quería trabajo temporal reparando cercas. Nadie fingió que eso salvaría la granja. Pero era una forma de decir, todavía los vemos. Hubo incluso quien sugirió organizar presión sobre el banco, llenar la subasta de vecinos, bajar las manos, complicar la venta. En otro tiempo, en otro condado, quizá eso habría funcionado. Walter se negó. «No voy a pedirles a otros hombres endeudados que carguen mi vergüenza». Daniel se enfureció cuando lo oyó. «¿Vergüenza? Esto ya no es solo tuyo». Walter respondió algo que Daniel nunca olvidó. «Ese es exactamente el problema. Nunca fue solo mío, y aún así lo escondí como si lo fuera». Esa noche, padre e hijo quedaron solos en el galpón. No discutieron. Por primera vez en semanas, no tenían fuerza para discutir. Walter apoyó una mano sobre el guardabarros del tractor viejo y dijo, «Tu abuelo me hizo prometer que nunca iba a ser el hombre que perdiera esta tierra. Creo que por eso firmé. No por valentía, por miedo». Daniel miró el suelo. «Yo me habría quedado igual, papá, aunque me hubieras dicho la verdad». Walter cerró los ojos un momento. «Lo sé, y eso hace que duela más». Fue una conversación pequeña, sin abrazo, sin música, sin perdón completo, pero fue la primera vez en años que hablaron sin esconder nada. A veces la fe no aparece cuando todo sale bien. A veces aparece cuando una familia por fin deja de mentirse, aunque ya sea tarde. La subasta llegó en marzo, con un cielo bajo, un viento sucio y la clase de frío que no lastima de golpe, sino despacio, como si quisiera quedarse contigo todo el día. Desde temprano empezaron a entrar camionetas al camino de grava. Había vecinos. Había curiosos. Había compradores. Había otros agricultores de la zona que no venían por crueldad, sino porque ellos también estaban intentando sobrevivir y la tierra rara vez espera a que todos estén moralmente listos. Eso fue lo más duro. Que nadie parecía un monstruo. El banco colocó los papeles. El subastador subió a una plataforma improvisada. Empezaron por la maquinaria. Daniel se quedó mirando como hombres que conocía desde niño revisaban sus herramientas, sus cadenas, la cosechadora que había manejado bajo lluvia y polvo. Escuchó cifras. Escuchó el golpe de voz del rematador. Escuchó cómo las cosas dejaban de tener historia y volvían a ser solo objetos. Ruth no lloró cuando vendieron la maquinaria. Lloró cuando anunciaron la casa. Casa principal, galpón de máquinas y 180 acres del predio original. Eso fue lo que dijo el hombre. No el hogar de los Renner. No la tierra del abuelo. No el lugar donde nacieron sus hijos. Solo una descripción de venta. Daniel dio un paso al frente por puro reflejo, como si el cuerpo todavía creyera que podía hacer algo. Walter le puso una mano en el brazo. «Firme. Pasada. No más», le dijo. Elena se cubrió la boca con la mano cuando empezaron las ofertas.
Cada número que subía parecía arrancar una tabla del porche, una tarde de verano, un plato en la cocina, una mañana de escuela. Daniel no miró a los compradores. No quería odiar hombres que también habían sido aplastados por años malos y notas duras. El lote final se fue a un productor grande de otra zona. No era un villano. No sonrió. No celebró. Solo firmó. Y quizá por eso dolió más. Porque no hubo una escena clara donde poner toda la rabia. Solo un martillo bajando. Solo una firma más. Solo una familia de pie, oyendo como un hombre decía vendido sobre un lugar que había llevado su apellido más tiempo del que muchos matrimonios duran. Walter se quitó la gorra. No dijo nada. Miró la casa una última vez, como si estuviera tratando de memorizarla no por fuera, sino por dentro. La cocina, la escalera, la ventana del cuarto donde sus hijos habían dormido. El banco se llevó la tierra con papeles. Pero la familia sintió que se estaban llevando algo mucho más antiguo. La idea de que siempre tendrían un lugar al cual volver. Los Renner se mudaron a una casa de alquiler pequeña en Old Wayne antes de que llegara la siguiente siembra. 2 habitaciones. Una cocina angosta. Una ventana que daba a la calle en vez de dar al maíz. Ruth envolvió la Biblia en una toalla para que no se maltratara en la mudanza. También guardó, sin decirle a nadie, un frasco de vidrio con tierra del patio detrás de la casa. No porque creyera que eso traía suerte. Solo porque no estaba lista para irse con las manos completamente vacías. Daniel no heredó la greña. Heredó otra cosa. La costumbre de levantarse antes del amanecer para trabajar una tierra que ya no era suya. Ese primer año manejó maquinaria para el mismo hombre que había comprado el predio principal. Volvía a pasar por los campos que había sembrado con su padre. Abría portones que ya no le pertenecían y bajaba la vista cada vez que veía a la Casa Blanca desde el camino. Laura no le dijo "te lo dije". Nunca lo hizo. Pero la tristeza entre ellos cambió de forma. Ya no era pelea. Era cansancio. Elena empezó a ir más seguido a ver a sus padres. Eso también fue parte de la tragedia, que empezó a estar más presente justo cuando ya no quedaba granja a la cual regresar. Un domingo, meses después, llevó a Walter a dar una vuelta en camioneta. No fueron lejos. Solo pasaron por el camino del viejo predio. Habían cambiado el buzón. Habían tumbado un tramo de cerca. Había otro perro echado donde antes se echaba el de Daniel. Walter no pidió que se detuviera. Solo miró de frente. Por primera vez, Elena entendió que su padre no parecía un hombre que hubiera perdido una propiedad. Parecía un hombre que había sobrevivido a ver confirmada su peor vergüenza. Y aún así, con todo perdido, algo pequeño empezó a cambiar entre ellos. Se hablaban más claro. No mejor. No siempre más tierno. Pero más claro. En el apartamento de alquiler se dijeron verdades que no habían sabido decir en 30 años dentro de la casa del campo. Hablaron de miedo. De favoritismos que nadie había querido nombrar. De lo que significaba quedarse. De lo que dolía irse. De lo injusto que era llamar herencia a algo que ya venía cargado de silencio. La tierra no volvió. Eso nunca cambió. Y esa es la parte trágica que ninguna frase bonita debería suavizar. La tierra no volvió. Walter murió 2 inviernos después. No en un acto heroico. No sobre un tractor. No mirando una cosecha final. Murió en una cama estrecha, en una casa alquilada, con Ruth sentada a su lado y Daniel en la sala, despierto, oyendo el reloj. Lo enterraron en Iowa, a pocas millas de la tierra que ya no llevaba su nombre. Y cuando todo terminó, lo que quedó de la granja no fue un lote, ni un galpón, ni un título limpio. Fue una familia que por fin entendió demasiado tarde que el banco no había empezado a enterrar aquella granja. El entierro había comenzado el día en que dejaron de decir la verdad alrededor de la mesa. Si esta historia te dejó pensando, quiero leerte. Dime en los comentarios. ¿Qué destruye primero a una familia del campo, la deuda, el orgullo o el silencio? Y si alguna vez viste perder una tierra, una herencia o una casa que parecía eterna, cuéntalo también. A veces otras personas necesitan leer que no fueron las únicas. Aquí no todas las historias terminan bien. Pero incluso cuando la tierra se va, la verdad sigue importando. Y a veces la fe no salva la granja. A veces solo salva lo que todavía puede quedar del corazón de una familia.